Sí, muy bien. Parece que ya regresamos, hubo por ahí un problemita. Parece que ya regresamos, Dios los bendiga, pues estamos hablando de un tema muy importante, ah, este, acerca de la expectativa en Dios, reiniciando de nuevo, ¿verdad? Les decía que qué importante es tener expectativa en Dios, qué importante es tener expectativa en Dios. No tener nada más cualquier clase de expectativa, sino expectativa en Dios. ¿Qué es la expectativa? Expectativa significa, la palabra expectativa es que estamos esperando que algo suceda, pero la expectativa en Dios es esperar que algo bueno suceda. De eso estamos hablando hoy. Y les comentaba que no hay que desesperarse, que todo en esta vida es temporal. Todo absolutamente en esta vida es temporal, todo lo que te sucede es temporal, todo se va a acabar, o sea, esa prueba, esa lucha, esa tormenta, tarde que temprano va a pasar. Dicen por ahí que después de la tormenta viene la calma, después de un día bien nublado viene algo bien asoleado. Así es que confiemos en Dios y aprendamos a tener expectativa en Dios. ¿Qué es expectativa en Dios? Esperar que algo bueno va a pasar en nuestra vida. Y no importa la situación que estés viviendo, no importa la necesidad que estés pasando o lo que está sucediendo en tu vida, si tú aprendes a esperar en Dios, a tener expectativa en Dios, habrá buenos resultados en tu vida. Así es que debes saber también que todo lo que recibimos de Dios, todo lo que tú y yo recibimos de Dios, nos llega por tener expectativa en Dios, por tener expectativa en Dios. Así es que hay gente que puede decir, no, yo no tengo expectativas. Yo no tengo expectativas, yo nunca he tenido esperanza ni en esto ni en el otro, pero la verdad de las cosas es que la gente sí tiene expectativas. Todo mundo tenemos expectativas, lo que pasa es que la gente tiene sus expectativas en diferentes cosas. Hay gente que tiene las expectativas en un partido político, otros tienen expectativas en su negocio, otros tienen expectativas en la cuenta bancaria, otros tienen sus expectativas en el mundo. Hay mujeres que tienen sus expectativas en un hombre, hay hombres que tienen sus expectativas en una mujer, y no, lo correcto es que tú debes de tener expectativas en Dios para que todo lo que te suceda sea algo bueno en ti. Y hablamos también de cómo cuando uno empieza en los caminos de la fe, en los caminos de Dios, por lo general empezamos con una expectativa en Dios limitada. Por lo general, nuestra expectativa cuando apenas empezamos a conocer a Dios es que nuestra expectativa es que pues Dios nos rescate del infierno y nos lleve al cielo. Esa es nuestra expectativa cuando apenas conocemos a Dios. Pero conforme vamos desarrollando y hacemos crecer esta expectativa porque vamos conociendo más a Dios, vamos conociendo su palabra, va creciendo nuestra expectativa y entonces llega un momento en que ya no, tu expectativa ya no nomás es que Dios te lleve al cielo, tu expectativa es también que Dios te bendiga con vida abundante aquí en la tierra, que Dios te dé larga vida, que Dios te dé un buen matrimonio. Empieza tu expectativa a desarrollarse y a crecer y es bueno que tu expectativa empiece a crecer. Así es que también dentro de la expectativa en Dios está el pedir. Tienes que aprenderle a orar y a pedirle a Dios. Hay un pasaje bíblico en el libro de Santiago que dice claramente que no recibimos porque no pedimos. Entonces necesitamos aprender a pedir. No recibimos porque no pedimos. Entonces, dentro de tu expectativa en Dios, dentro de lo que tú estás esperando que Dios haga en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu economía, en tu salud, dentro de eso que tú estás esperando en Dios, debe de haber petición. Debes de aprender a orar y a pedirle a Dios, porque no recibimos porque no pedimos. ¿Sabes que Pablo, el gran Pablo que habla la escritura en el Nuevo Testamento, Pablo llegó un momento a expresar una expectativa, o sea, tuvo una expectativa de Dios tremenda. Le escribe una carta a un hombre llamado Filemón. Le escribe una carta y en ese momento Pablo está en la cárcel, en ese momento está en la cárcel Pablo. No sabe cuándo va a salir. Escucha esto porque Pablo está en una situación muy difícil, está dentro de la cárcel, no sabe cuándo va a salir de la cárcel, no tiene garantía de que vaya a salir de la cárcel. Creo que ya no alcanzó a salir, yo creo que ya no salió de la cárcel, creo que cuando salió nomás lo sacaron para decapitarlo. O sea, está en la cárcel, no sabe cuándo va a salir, ¿verdad? No tiene garantía de que vaya a salir o se vaya a quedar y cuánto tiempo va a durar dentro de la cárcel, pero le escribe una carta a Filemón y le dice: Filemón, yo tengo la esperanza, tengo la expectativa en Dios de que pronto voy a estar libre. Por lo pronto, hazme un alojamiento en tu casa, prepárame un cuarto en tu casa, porque saliendo de aquí tengo que tener un lugar donde refugiarme, un cuarto donde vivir, alójame un cuartito, prepárame un cuarto. O sea, mira el poder de la expectativa en Dios. Y me lo vamos a la escritura porque dice Filemón capítulo 1 versículo 22. Ahí te lo van a proyectar, Filemón capítulo 1 versículo 22. Mira lo que dice la escritura.
le está diciendo Pablo a Filemón. Pablo está en la cárcel, dice, prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. O sea, prepárame un cuarto, ¿por qué? Dice, prepárame alojamiento porque espero, o sea, porque tengo expectativa en Dios de que pronto voy a estar libre de esta cárcel y necesito un lugar donde me des hospedaje. Fíjate el poder que tiene la expectativa en Dios. Cuando tú tienes expectativa en Dios, tú estás confiando que algo bueno va a suceder pronto en tu vida, estés pasando lo que estés pasando. En este momento, cuando Pablo está diciendo esto, cuando Pablo le está diciendo a Filemón, a Filemón, cuando Pablo le está diciendo que le aparte un cuarto y lo prepare para él, Pablo está en ese momento en la cárcel y no sabe cuándo va a salir, pero él tiene una expectativa en Dios de que Dios lo va a sacar. Y dice que tiene esa expectativa, de que Dios lo va a sacar porque espero que por vuestras oraciones, estoy en Filemón capítulo 1, versículo 22, espero que por vuestras oraciones os seré concedido. O sea, Pablo está confiando que las oraciones que está haciendo los judíos que se convirtieron al cristianismo, el pueblo de Dios que lo conocía, que está orando, que las oraciones de ese pueblo le traían una expectativa, una esperanza de que pronto iba a estar libre, y así es. Dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. Tu oración que tú haces por las situaciones que estás pasando puede mucho. Y aquí Pablo está diciendo, yo estoy confiando, tengo expectativa en Dios de que todo va a estar bien y voy a salir de aquí, porque ustedes, hermanos, están orando por mí. Qué importante es que oremos unos por otros, Qué importante que sepas que hay poder en la oración. ¿Sabes que hay gente que te ama y está orando por ti? Iglesia, escúchame, todos los que son de Iglesia El Paso Palabra Viva, y si tú no eres de Iglesia El Paso Palabra Viva, también debes de tener a alguien que está orando por ti. Hay gente que te ama, hay gente que está orando por ti, hay líderes en la iglesia que están orando por ti, hay pastores, tantos pastores, mi esposa y un servidor que te amamos y estamos orando por ti. Estamos orando, tú debes por eso de vivir en expectativa en Dios, porque hay alguien que te ama, aparte de Dios te ama muchísimo, hay gente que te ama, hay pastores que te aman y que están orando por ti, y esa oración va a hacer que tú tengas expectativa de que algo bueno va a suceder en tu vida, de que las cosas van a cambiar para bien, de que la salud va a regresar, de que el matrimonio se va a establecer, de que la economía va a estar arriba, de que la unidad va a empezar a estar de nuevo en tu familia, de que va a haber paz, de que va a pasar algo bueno, porque las oraciones tienen poder. ¿Cuántos saben que hay gente que te ama? Claro que sí, hay gente que te ama y está orando por ti. Es increíble. Pero mira el poder que tiene la expectativa en Dios. Pablo ya se veía libre. Cuando Pablo dijo esto, estaba en la cárcel, pero él ya se veía libre y ya estaba dando instrucciones por fe a Filemón, diciéndole, ya, prepárame un buen cuarto, ténmelo bien alistadito, porque ahí voy a estar viviendo. Qué tremendo. Eso se llama tener expectativa en Dios. Y cuando tú tienes expectativa en Dios, déjame decirte que siempre habrá buenos resultados en tu vida. Siempre habrá buenos resultados en tu vida, porque hay que tener expectación en Dios. Mira lo que dice Salmo 27, versículo 14. Salmo 27, versículo 14. Mira lo que dice. Dice la palabra de Dios. Pon tu esperanza en el Señor. Estoy en la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Dice, pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Wow. Pon tu esperanza en el Señor. Qué tremendo. Dice dos veces ese pasaje, estamos en Salmo 27, 14. Dos veces dice, pon tu esperanza en el Señor. Dos veces dice, pon tu expectativa en Dios. Dos veces en el mismo versículo, y es bien corto el versículo. Dice entonces, cuando tú aprendes a poner tu expectativa en Dios, dice claramente ahí el pasaje bíblico, ten valor y cobra ánimo. Cuando tú aprendes a recuperar y la expectativa en Dios, de que Dios va a hacer algo bueno, vas a tener valor para enfrentar lo que tengas que enfrentar. Vas a tener valor para hacer lo que quieres hacer. Y dice aquí que vas a cobrar ánimo. Si dice cobrar ánimo, quiere decir que llegó un momento en que lo perdiste. Entonces, cuando tú tienes expectativa en Dios, es lo que está diciendo este pasaje bíblico aquí en Salmo 27, 14, cuando tú tienes expectativa en Dios, tú vas a tener la fuerza y el valor para emprender lo que tengas que emprender, la fuerza y el valor para hacer lo que tengas que hacer, la fuerza y el valor para enfrentar lo que tengas que enfrentar, y vas a recobrar tu ánimo, porque a veces el ánimo se pierde. A veces hay gente que está sin ánimo, hay gente que necesita recuperar el ánimo. ¿Cómo? Teniendo expectativa en Dios. ¿Has tú perdido el ánimo por no entender lo que está pasando a tu alrededor? ¿Has perdido el ánimo porque dices, ¿y por qué a mí?
¿Has perdido el ánimo porque ya te pegó la enfermedad de este virus? ¿Has perdido el ánimo por esto, por lo otro? Bueno, entonces ten expectativa en Dios de que Dios te va a sanar, ten expectativa en Dios de que todo va a estar bien y eso va a hacer que tengas valor. Eso está explicando el Salmo que estamos leyendo. Eso va a hacer que tengas valor y eso va a hacer que recuperes el ánimo y tengas de nuevo ánimo. Pero todo está en que tengas expectativa en Dios, de que Dios va a hacer algo bueno en ti, de que Dios va a darte la victoria. Tengamos esa expectativa entonces en el nombre de Cristo Jesús. Es como el agricultor, el campesino. Los campesinos, los que siembran, los que se dedican en el campo a sembrar, ellos nos ponen el ejemplo. Un campesino, un agricultor, no siembra nomás por sembrar, siembra teniendo expectativa de que va a cosechar. No siembra nomás por sembrar, nomás voy a sembrar, voy a trabajar, voy a trabajar de sol a sol, meses y meses nomás porque quiero sembrar. No, tiene la expectativa de que va a cosechar. Tiene la expectativa. Cuando tú siembras en el reino de Dios, cuando tú siembras de tu tiempo en el reino de Dios, tú vas a cosechar. Cuando tú estás sembrando finanzas en el reino de Dios, tú vas a cosechar. Cuando tú estás sembrando vida, servicio a Dios, tiempo al Señor, tú vas a cosechar. La Biblia, hay un pasaje bíblico que dice que lo que no se hace en fe es pecado. Es un pasaje bíblico, dice que lo que tú no hagas en fe es pecado. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí escuchando y viendo el mensaje queremos estar en pecado delante de Dios, porque estar en pecado delante de Dios es no tener la bendición, es tener cielos cerrados. Pero dice la Biblia que el hacer las cosas, el que no hace las cosas en fe es pecado. Por ejemplo, el que tú te preocupes es hacer algo que no es en fe, es pecado. El que tú te quejes es hacer algo que no es en fe, es pecado. El que tú temas es pecado, es cuidado. Debes de saber que esto te debe animar, saber que Dios te ama y te ama mucho. ¿Cuántos de los que me están viendo y escuchando este mensaje saben que Dios les ama? Dios te ama. ¿Sabes que tú no puedes hacer nada para que Dios te ame más o te deje de amar? Tú no puedes hacer nada para que Dios te ame más, ni para que te ame menos. Simple y sencillamente Dios te ama tal y como tú eres, tal y como tú actúas, así te ama Dios. Dios te ama, además, Dios te ama demasiado, te ama tanto, 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 como para no dejarte en la situación en la que estás ahorita. Vuelvo a repetirte, Dios te ama tanto, 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 como para no dejarte en la situación en la que estás ahorita. Te va a sacar porque debes de tener expectativa en Dios, de que Dios te va a dar la victoria, Dios te va a dar el aliento, la salud, la felicidad, lo que estás buscando. ¿Sabes que esta nación donde tú y yo vivimos, aquí en Estados Unidos, esta nación de Estados Unidos llegó a ser grande y se ha mantenido siendo grande porque sus fundadores de esta nación, los fundadores de esta nación, tuvieron expectativa en Dios, fundaron la nación en Dios. Fíjate qué importante es lo que estamos viendo ahora. El tema es expectativas en Dios. Qué importante es que tú tengas tu expectativa en Dios. Cosas tremendas van a suceder. Esta nación de Estados Unidos llegó a ser grande y sigue manteniéndose grande porque sus fundadores tuvieron expectativa en Dios, la fundaron en Dios. ¿Qué dice nuestro billete, la moneda del dólar? ¿Qué dice? Ese billetito verde que cuando te lo dan al final de la semana en tu pago se te abren los ojos al ver los billetitos. ¿Qué dice ese billetito verde? Dice, in God we trust. En Dios confiamos. ¿Por qué? Porque tenemos expectativa en Dios y Dios bendice cuando una persona tiene sus expectativas en Dios. Dios nos bendice en gran manera. Así es que no te preocupes que ni los problemas, las dificultades, las luchas, las cosas difíciles que tú enfrentes en tu vida no van a impedir lo que Dios tiene por hacer en ti. Vuelvo a repetirte, los problemas, las dificultades, las luchas, las cosas fuertes que estés enfrentando en tu vida no van a impedir que Dios haga lo que tiene destinado a hacer en ti. Ninguna cosa difícil que venga a tu vida va a impedir el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Lo creo, claro que sí. Así es que no perdamos la expectativa en Dios. Siga teniendo expectativa en Dios. No lo pierda. Siga teniendo expectativa en Dios de que sus hijos van a ser salvos. Siga teniendo expectativa en Dios que su matrimonio se va a levantar. Siga teniendo la expectativa en Dios en lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, hay un pasaje bíblico que hablando de los niños, de nuestros hijos, que dice que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es una promesa.
Tengan la expectativa en Dios, en la palabra de Dios, que si dice que sus hijos no se van a apartar, si tú los estudias en el camino de Dios desde pequeños, no se van a apartar, es porque no se van a apartar. Tenga esa expectativa en Dios. ¿Sabes que ese pasaje bíblico tiene doble promesa? Está hablando de los niños que instruimos en los caminos de Dios y que no se llegan a apartar por la misericordia de Dios, pero también está hablando de aquellos hijos que en un momento dado los instruidos en el camino de Dios de pequeños, pero algo pasó, algo sucedió y se apartaron de Dios. Aún ellos, dice, pero aún cuando fueren viejos, no se apartarán de Dios. Es una doble promesa, que aunque se hayan apartado, aun cuando estén ya grandes, ya no van a estar apartados de Dios. Tarde que temprano van a regresar a Dios. ¿Alguien puede comprender lo que estamos enseñando el día de hoy? Pero es importante entonces que tengas expectativa en Dios. Mira el poder que tiene el tener expectativa en Dios, el esperar en Dios. ¿Te acuerdas de Abraham? Y para Abraham y Sara era humanamente imposible que tuvieran un bebé. Ya estaban muy ancianos, muy grandes, humanamente era imposible que tuvieran un bebé. Pero usted sabe la historia y sabe cómo terminó la historia. ¿Y cómo terminó la historia? ¿Tuvieron o no el bebé? Lo tuvieron. ¿Por qué cree que lo tuvieron si humanamente no era posible? Porque Abraham y Sara tuvieron siempre la expectativa en Dios de que tendrían un hijo y tuvieron un hijo llamado Isaac. No más, pero fue la expectativa que Abraham y Sara tuvieron de Dios la que hizo que naciera Isaac. Eso fue, yo quiero que te des cuenta el poder que hay en tener expectativa en Dios. Que aunque las cosas parecen imposibles y aunque la medicina diga que no se puede y aunque la ciencia diga que no se puede y aunque los vecinos y la gente diga que no se puede, que es imposible, si usted tiene expectativa en Dios y Dios lo dijo, se va a cumplir. Mira Abraham y Sara, y tuvieron el bebé, qué tremendo. Nunca pierdas la esperanza en Dios, nunca pierdas la esperanza en Dios. ¿Te acuerdas de Pedro? En una ocasión Pedro, estando en alta mar, ¿verdad? Estuvo pescando. ¿Cuántos saben de esta historia? Muchos de ustedes saben de esta historia. Estuvo toda la noche tratando de pescar y no pescó nada. Y llega Jesucristo y le dice, pues oye, ¿qué pasó? Y dice Jesucristo, pues, ¿qué has estado haciendo toda esta noche? Y Pedro le empieza a platicar todo. Mira, pues no hemos pescado nada. Toda la noche estuvimos trabajando, ya estamos cansados. De hecho, estaban limpiando las redes. Cuando un pescador ya está limpiando las redes, es porque ya terminó de hacer todo. Ya no piensa volver a echar la red. Cuando un pescador está limpiando las redes, ya no piensa en echar de nuevo la red hasta otro día de trabajo. ¿Por qué? Porque es mucho esfuerzo y mucho trabajo limpiar las redes. Y volverlas a echar y volver a tener que limpiarlas. No, ya las estaban limpiando, ya estaban cansados y no habían pescado nada. O sea, Pedro ya estaba desanimado, cansado, desvelado, fatigado y ya no tenía ánimo de nada. Y llega Jesús y le dice, Pedro, echa la red, hombre, echa la red una vez más. Yo imagino, Pedro, ya no tenía ánimo, ya no tenía ganas de hacer, ya no tenía deseos de intentarlo una vez más, ya estaba, dijo, y empezó a explicarle entonces a Jesús todo eso, de que pues, tenían toda la noche, que no pescaron nada y que era muy difícil, pero hubo una pequeña esperanza que tuvo Pedro, una pequeña expectativa que le nació, aunque no tenía ganas, aunque no estaba con ánimos, aunque no estaba creyendo casi nada, pero tuvo una pequeña expectativa en Jesús, en lo que Jesús le estaba diciendo. Le dijo, bueno, pues en tu palabra. Dijo, bueno, así sin ánimo, desanimado, como se sentía, cansado, fatigado, desvelado, sin ganas de hacerlo, pero tuvo una pequeña expectativa. Escúchame, iglesia, tuvo una pequeña expectativa y dijo, bueno, pues en tu palabra, Jesús, pues ya que tú dices, y aventó la red, y usted sabe la historia, sucedió una pesca milagrosa, se llenó la barca de tantos peces que dice que tuvo que hablarle a otras barcas ahí que estaban cercas para que le ayudaran con los peces, y no solamente bendijo la barca de Pedro, sino que bendijo las demás barcas, se llenaron las demás barcas también de peces, porque es de saber que cuando tú tienes expectativa en Dios y no pierdes esa expectativa, y sigues con la expectativa en Dios, debes de saber que cuando llega la bendición a tu vida, va también a rozarle esa bendición a todos los que te conocen y a los que estén cerca de ti. Eso pasó. No solo la barca de Pedro fue bendecida, también las barcas que estaban navegando junto con él le ayudaron para cargar más peces. Increíble, pero todo está en tener expectativa en Dios.
Quizás tú estés ahorita desanimado, quizás no tengas fuerzas ni nada, pues haz una pequeña lucha y dices, yo voy a tener expectativa en Dios, aunque no estoy viendo nada, aunque las cosas están poniendo cada vez más difíciles en mi vida, yo voy a tener expectativa en Dios de que Dios algo bueno va a sacar de esto, algo bueno va a hacer, y créelo, y Dios lo va a hacer porque Dios es poderoso para hacerlo. Debes de saber que cuando tenemos expectativa en Dios, siempre la expectativa en Dios produce resultados buenos. Vuelvo a repetirte, siempre que una persona tiene expectativas en Dios, siempre producirá buenos resultados. ¿Sabes que en la Biblia, en Lucas capítulo 17, versículo 19, no lo busques, ese nada más te lo estoy comentando dónde está esa historia. En Lucas 17, 19, dice la Biblia que Jesús sanó a un leproso, y una vez que lo sanó, mira lo que Jesús le dijo. Pon atención a esto porque es muy interesante de acuerdo a lo que estamos hablando hoy. Sanó a un leproso y terminando de sanarlo, Jesús le dijo lo siguiente, le dijo, tu fe te ha sanado. O sea, fíjate, Jesús no le dijo, pues porque yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Rey de Reyes, Señor de Señores, y yo hago milagros, y yo sé, pues recibiste esto. No, no le dijo eso. Le dijo, tu fe, o sea, la expectativa, le está diciendo al leproso, ya lo había sanado, le dijo, la expectativa que tú tuviste en mí, esa fue la que te dio la salud, esa fue la que te quitó la lepra. La expectativa, es importante que usted tenga expectativa en Dios, porque tiene poder la expectativa en Dios para hacer el milagro, para sanarlo. Y así le dijo Jesús, tu expectativa en mí fue la que te sanó, fue la que te restauró tu salud. Y hoy te digo en esta mañana, la expectativa que tengas en Dios es la que va a regresarte tu salud, es la que va a regresarte tu matrimonio. La expectativa que tengas en Dios es la que va a regresarte tu economía, la que va a darte la victoria. Pero ten expectativa en Dios, así le dijo Jesús, tu expectativa en mí fue la que te regresó tu salud, le dijo al leproso. Qué tremendo. Es la expectativa que tengas en Dios la que te va a sanar. Si tú ya te enfermaste, si de alguna manera ya te pegó este virus, es la expectativa que tengas en Dios la que te va a restaurar tu salud. Y si tú no te has enfermado, dale gracias a Dios, pero también es la expectativa en Dios que va a hacer que no te enfermes y que no te pegue ese virus. ¿Cuántos pueden decir amén? Claro que sí. Se cumple la palabra de Dios. Tenga expectativa en Dios. Tenga expectativa en Dios. Mira Noé, dice que construyó un arca durante 120 años construyendo un arca. ¿Y por qué duró 120 años construyendo un arca? Pues porque tenía la expectativa de que Dios lo salvaría a él y a su familia. Y usted sabe la historia. Los únicos que se salvaron en el arca fue Noé y su familia, porque Noé tenía la expectativa de que Dios lo salvaría. 120 años construyendo el arca. ¿Te das cuenta el poder que hay en la expectativa en Dios? Cuando una persona tiene expectativa en Dios. ¿Te acuerdas de Sara? Que ya la comentamos ahorita, pero de nuevo Sara, la esposa de Abraham, también. ¿Por qué tuvo el bebé? Si su vientre estaba seco, su vientre era estéril y era ya muy anciana. ¿Por qué entonces tuvo el bebé? Porque Sara tuvo expectativa, nunca perdió la expectativa de lo que Dios le había dicho, nunca perdió la expectativa en Dios y tuvo un bebé. Hay una mujer también en la Biblia llamada Rahab, una prostituta. En Jericó, vivía en Jericó. No, fíjate bien, Rahab, una prostituta, dice que ella arriesgó su vida protegiendo y cuidando a los espías hebreos que andaban allí inspeccionando la ciudad. Ella se arriesgó, la podían haber mandado matar. Se arriesgó cuidando y protegiendo y escondiendo a los espías israelitas. A los espías israelitas. Tremendo. Entonces, cuando eso sucede, dice la Biblia que Rahab tuvo la expectativa en Dios, y aunque no conocía a ese Dios, había oído del Dios de los judíos de Israel. Aunque no conocía a ese Dios, dice la Biblia que Rahab tuvo la expectativa de que Dios lo salvaría a ella y a su familia. Y mira lo que sucedió. Yo creo que pongan mucha atención aquí con Rahab, porque Rahab tuvo la expectativa de que Dios la iba a salvar a ella y a su familia. Y dice la Biblia que cuando los israelitas atacaron Jericó, toda la población de Jericó, mira el poder de la expectativa en Dios. Toda la población en Jericó, todos murieron, a todos los mataron. La única familia de Jericó que quedó salva y que Dios la protegió fue Rahab y su familia. Fue la única familia de toda la población en Jericó que quedó viva, porque Rahab tuvo expectativa en Dios de que aunque había muchas muertes, iban a morir muchos, a ella Dios la iba a proteger.
ten expectativa en Dios, porque Dios va a hacer cosas grandiosas. ¿Cuántos pueden decir amén? Claro que sí, tenga expectativa en Dios. Siempre la expectativa en Dios dará buenos resultados. Hay una mujer de flujo de sangre en la Biblia, una mujer de flujo de sangre que pasó 12 años con esa enfermedad, pero dice la Biblia que ella tuvo expectativa en Jesucristo, de que Jesucristo la podía sanar, y sanó. Mira, vamos a la Biblia, Marcos capítulo 5, versículo 28. Mira lo que esta mujer que estaba enferma de flujo de sangre, 12 años con el mismo problema, 12 años sufriendo, 12 años con dolor. 12 años es mucho. Yo no sé si tú tengas también años con una situación o con un dolor, o a lo mejor no tienes 12 años, tienes 12 meses o 12 semanas con esa situación, pero mira, ella tenía 12 años. Pero mira lo que dijo Marcos 5:28, dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Mira la expectativa que ella tenía en su corazón de decir esto. Ella dijo, si tan solo llego y toco la esquinita, el borde de Jesús, yo voy a ser sana. Mira la expectativa que ella tenía. ¿Te das cuenta el poder que hay en tener expectativa en Dios? Esa expectativa que le nació a ella. Dice, si tan solo lo tocare su manto, yo voy a ser salva. Tuvo expectativa y fue sana. ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, cuando una vez que supo quién era la que había sanado, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. O sea, la expectativa que tuviste en mí fue la que te sanó, no fui yo. Sabemos que es el poder de Jesús, no me malinterpretes, pero en ese momento Jesús no le dijo eso. No, es que yo soy el Hijo de Dios, yo vine a hacer milagros y por eso. No le dijo, tu fe, o sea, la expectativa, mujer, que tenías de mí, esa fue la que te regresó tu salud. Y en ese instante, después de 12 años de dolor, en ese instante sanó. Increíble. La expectativa en Dios tiene poder. ¿Cuántos pueden decir ahí amén? Amén, lo creo. Tenga expectativa en Dios, no importa lo que esté viviendo, lo que esté pasando. Y esta mujer le nació del corazón esa expectativa. Yo me pregunto y digo, esta mujer, ¿quién le dijo que había un historial? ¿Quién le dijo que esa era la manera de Jesús sanar? Que tocando el borde del manto iba a sanar. ¿Cuándo se había visto en la historia bíblica que alguien había sanado así? No, nunca. Nunca nadie había sanado de esa manera. ¿Quién le dijo a esta mujer que esa era la manera de sanar? ¿En qué otro ejemplo tenía? ¿Qué otro testimonio había de que Jesús había sanado de esa manera? No había historial, no había nada escrito, la ley no decía cómo sanar. Entonces, ¿de dónde sacó esto esa mujer? Pues le nació del corazón. Porque cuando tú tienes expectativa en Dios, te nace del corazón, Dios te pone en el corazón esa expectativa. Y tuvo esa expectativa y sucedió el milagro. Increíble. ¿Qué, pastor? ¿Pero qué si mi expectativa en Dios está equivocada? Pues si tu expectativa que estás teniendo en Dios o lo que estás esperando en Dios está equivocado, pues no te va a pasar nada, no va a suceder nada nomás. Pero ¿qué si tu expectativa que estás teniendo en Dios es correcta? Va a pasar mucho. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Tener expectativa en Dios esperando que si suceda algo? ¿O no tener ni expectativa en Dios y que nunca pase nada y que siempre sigas con el problema y que siempre sigas con el dolor y que nunca pase nada y que no avances? Yo prefiero tener expectativa en Dios, aunque me vaya a equivocar, porque si mi expectativa en Dios está equivocada, pues no voy a perder nada, me voy a quedar igual. Pero ¿qué si la expectativa que tengo en Dios es correcta? Va a pasar mucho y va a venir el milagro. ¿Alguien está comprendiendo? De veras, es increíble. Entonces esta mujer recibió su bendición después de 12 años de estar en sufrimiento porque tuvo expectativa en Jesús. Si esta mujer no hubiera tenido expectativa en Jesús, nada hubiera pasado, hubiera seguido con su enfermedad de flujo de sangre. Increíble. Así es que vamos a arriesgarnos. Hoy en esta mañana arriésgate a creer en Dios que algo bueno va a pasar. Escúchame, hoy en esta mañana arriésgate, confía en Dios que hoy algo bueno va a pasar en tu vida, que hoy, esta mañana, este domingo, algo bueno Dios va a suceder en tu vida, que durante el día algo bueno va a pasar en tu vida, que en esta próxima semana que está por iniciarse a partir de mañana lunes, algo bueno va a suceder en tu vida. Ten expectativa de que las cosas van a cambiar para bien, ten expectativa de que las cosas se van a levantar, ten expectativa de que el matrimonio se va a arreglar, ten expectativas de que las cosas que están pasando en tu familia también se van a arreglar, ten expectativa de que el negocio se va a levantar. Pero las cosas se ven cada vez peor, no importa, usted tenga la expectativa, porque la expectativa es la que en Dios es la que va a hacer el milagro. No importa estés como esté la situación. Increíble. Así es que tengamos expectativa en Dios. Aunque no veas muy claro, aunque no veas una luz en el túnel, aunque no veas el camino muy claro, usted tenga expectativa en Dios, confíe en Dios, sepa que Dios es glorioso, es hermoso.
confíe en Él, tenga expectativa. Mira, es como cuando tú tomas tu carro en la noche. Cuando uno toma su carro en la noche, los focos delanteros te alusan el camino, nada más unos cuantos metros. No te alusan todo el camino. Pero verdad que ¿a poco porque no estás viendo todo el camino que vas a recorrer, tú te paras y ya no sigues manejando? No, tú sigues pisándole. Aunque nada más los focos delanteros nomás te alusan un pedazo del camino que vas a recorrer, tú sigues avanzando. Tú no frenas el carro, tú le sigues pisando al carro y algunos de ustedes le pisan duro. Y no te detienes, ¿por qué? Porque tú sabes que estás teniendo expectativa en ese momento al tomar tu carro, estás teniendo expectativa de que, aunque no ves todo el camino, estás teniendo expectativa de que va a estar bien el camino, va a estar bien. Y es lo mismo en la fe, es lo mismo en la fe. Tú tienes que tener expectativa, que aunque tú no veas todo lo que está delante de ti, y aunque no veas todo lo que está sucediendo, tú tienes expectativa de que va a estar bien el camino. Aunque no aunque no alcances a ver todos los detalles, todo lo que está sucediendo. A eso le pasó a Abraham. Abraham Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Y Abraham le dijo, ¿a dónde voy, Dios? A una tierra que yo te voy a llevar. O sea, dice la Biblia que Abraham salió sin saber a dónde iba. Oye, qué tremendo. ¿Cuántos de los que me están escuchando saldrían a un lugar sin saber a dónde van? Y llegó a donde Dios quería que llegara. Sí, llegó a donde Dios quería que llegara. ¿Por qué? Porque Abraham tenía expectativa en Dios, de lo que estamos hablando. Tenía expectativa de que Dios lo había dicho. Y aunque él no tenía los detalles, y aunque él no tenía el camino bien seguro, y aunque no se veía completamente hacia dónde iba, él tuvo expectativa en Dios y logró llegar a donde Dios lo tenía definido que llegara. Así es que no tienes que esperar a entender todo, a tener todos los detalles, a ver todo el camino que está por delante. Simple y sencillamente ten expectativa de que si Dios va contigo y Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, aunque no veas el camino completo. Así es. Entonces imagínate a Sara, la esposa de Abraham. Imagínate, Dios le habla a Abraham, porque le habló a Abraham primero, no le habló a Sara. Dijo, sal de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te voy a llevar. O sea, salió sin saber a dónde iba. Yo imagino a Sara, la esposa, diciéndole a Abraham, pues ya me dijiste que vamos a salir de viaje, ya estoy haciendo maletas, pero ¿qué ropa me voy a llevar? Allá donde vamos, ¿me llevo ropa de playa? ¿Hace calor? ¿O me llevo suéter, chamarra? ¿O hace frío? ¿Qué? Yo imagino que Abraham le decía, pues no sé. Oye, Abraham, pero ya, ¿en qué hotel nos vamos a hospedar allá? ¿En un hotel 3 estrellas, 5 estrellas, 10 estrellas? No sé. Imagínate Sara preguntando todo eso. Oye, Abraham, ¿y quién nos va a recibir allá cuando lleguemos allá? No sé. Oye, ¿y en qué vamos a trabajar? ¿De qué vamos a vivir? ¿De qué vamos a mantener las ovejas y todo lo que llevamos? No sé. Me imagino a Sara diciéndole, pues pregúntale a Dios. ¿Cómo que no sabes? Pues ya le pregunté. ¿Y qué te dijo? Pues nomás guarda silencio. ¿Alguien se siente identificado? ¿Alguien se siente identificado que pasan cosas así en tu vida que dices, pues si yo pregunto esto y quiero ver aquello y Dios nomás guarda silencio? Eso hizo Dios con Abraham y Sara, nomás guardaba silencio. Pero no te preocupes, ten expectativa en Dios. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, Dios lo va a cumplir. Aunque Dios guarde silencio. Mira, Abraham, aunque Dios guardaba silencio, aunque Abraham iba a algo desconocido, él siempre tuvo la expectativa de que Dios iba a hacer algo bueno con él y lo llevaba a buen camino. Es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. Aunque estemos entrando a algo desconocido, aunque Dios esté guardando silencio, usted siga teniendo la expectativa de que Dios va a hacer algo bueno con usted, con su familia, con sus generaciones. Hay ocasiones, no pocas, muchas ocasiones en nuestra vida que vamos a estar pasando por algo que nunca antes habías pasado, que vas a estar viviendo por algo que nunca antes habías vivido y que vas a estar sucediendo en tu vida algo desconocido. Va a haber seguido en eso en nuestras vidas. Vas a estar pasando por situaciones que nunca habías pasado en tu vida, cosas desconocidas para ti. Pero no pierdas, en esos momentos ten expectativa, lo que Abraham salió sin saber a dónde iba. Ten expectativa de que si Dios dijo que ibas a estar bien, vas a estar bien. Ten expectativa de que Dios va a hacer algo glorioso, aunque no lo entiendas. Así es. Pedro en el mar se enfrentó también en algo desconocido. ¿Te acuerdas cuando está en la barca con Jesús? Y Pedro ve a Jesús caminando sobre el mar. A Pedro se le antojó caminar en el mar. Era algo desconocido para los discípulos y para Pedro. Nunca habían visto a alguien caminar, a un ser humano caminando en el mar. Y se le antojó a Pedro caminar en el mar. Era algo desconocido para Pedro, y usted sabe la historia. ¿Caminó o no caminó Pedro en el mar? Sí caminó.
pero era algo desconocido. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvo expectativa en lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo, pues ven, si quieres caminar, pues nomás ven. O sea, Pedro tuvo la expectativa de caminar, de lo que Jesús le dijo, y caminó en el mar. Iglesia, dicho de otra manera, Pedro caminó sobre el mar porque tuvo la expectativa, fue su expectativa que tuvo en Jesús, de lo que Jesús le estaba diciendo, la palabra que Jesús le dio, la expectativa que Pedro tuvo de Jesús, eso fue lo que hizo que él caminara sobre el mar. La expectativa que tú tengas hoy, en esta mañana, en Dios, de lo que Dios va a hacer en tu vida, es lo que va a darte la victoria. La expectación que tú tengas que estás esperando en Dios. Así es esto. Así es que date cuenta el poder que hay en la expectativa de Dios. Es muy poderoso. Si Abraham no hubiera tenido expectativa en Dios, no estaríamos hablando de él hoy. Si Pedro no hubiera tenido expectativa para poder caminar sobre el mar, expectativa en Jesús para poder caminar sobre el mar, no estaríamos hablando de Pedro hoy. Y con esto termino. Abraham y Pedro, a pesar de que no tenían todos los detalles, a pesar de que no veían todo el camino que estaba por delante de ellos, y aunque estaban entrando algo desconocido, y aunque Jesús y Dios guardaban silencio en sus situaciones, salieron victoriosos, obtuvieron lo que Dios dijo que iban a obtener. ¿Por qué? Porque siempre tuvieron expectativa en Dios, de que si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Así es que en esta mañana Dios quiera que tengas expectativa en Dios. Hoy estamos viviendo en unos tiempos muy parecidos, hablando de la expectativa en Dios, estamos viviendo tiempos muy parecidos de los que vivieron Abraham y Pedro, de lo que acabamos de platicar. Estamos viviendo tiempos con esta pandemia, con esto que estamos viviendo mundialmente, estamos viviendo tiempos y estamos pasando por algo desconocido, algo que ni la ciencia médica conoce bien, que apenas está dando cuenta. Estamos pasando por cosas que no sabemos cómo vamos a salir de ellas. Estamos pasando por algo desconocido, algo nuevo para la humanidad, para la ciencia médica, para la gente. No tenemos todos los detalles de cómo vamos a salir de esto, no tenemos todo lo que es algo desconocido, pero a pesar de que es algo desconocido y que no tenemos todos los detalles, debes de saber que tú tienes que tener expectativa en Dios, de que Dios nos va a sacar de esta y nos va a sacar bien. ¿Cuántos pueden decir amén? Claro que sí, no estés preocupado, te va a sacar bien. Todo vamos a terminar bien. Esto es temporal, y como es temporal esta pandemia, va a pasar. También esto va a pasar, no te preocupes. Y mientras pasa, tenga ánimo, recobre el ánimo y la expectativa en Dios, que usted va a estar sano. Yo te pido, Padre, por todos aquellos que han estado enfermos en esta hora, Señor, declaramos en el nombre de Jesús que toda enfermedad se va, Señor. Todo virus desconocido que aún no sabemos qué está pasando con ese virus, declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que se va de los cuerpos, y declaramos salud, restauración de salud en todos los enfermos, todos aquellos que estén en terapia intensiva, restáuralos, Señor. No haya más muertes en el nombre de Cristo Jesús, y declaramos victoria sobre esta ciudad del Paso, Texas, porque tú la tienes en tus manos. Gracias te damos en el nombre de Jesús, y recuerde, no pierda la expectativa en Dios, que es la que le va a dar el poder y la autoridad para estar bien después de pasar todo esto de la pandemia. Que Dios los bendiga. Gracias por estar escuchando este mensaje. No quiero irme antes sin hacer una oración por las ofrendas y los diezmos. Quiero recordarles a los miembros de nuestra iglesia El Paso Palabra Viva, no porque estamos en online te olvides de seguir sembrando. Sigue sembrando en tu iglesia. Necesitamos seguir sacando adelante. Todos los gastos siguen igual, esos no bajan, aunque no nos estemos reuniendo presencialmente. Así es que no dejes de sembrar, y menos en estos tiempos de crisis, de pandemia. Tenemos que seguir sembrando, porque en estos tiempos difíciles tenemos que seguir cosechando. ¿Cuántos saben que es importante que en estos tiempos tengamos que seguir cosechando? Entonces, para seguir cosechando hay que seguir sembrando. Ahí te van a poner en la pantalla la manera en que puedes dar tu ofrenda, tu diezmo, tu contribución, y gracias por ello. Sé que tenemos un pueblo que es fiel. Síguelo dando. Hay varias maneras. Puedes contactarte a la página del Paso Palabra Viva, y ahí hay una manera de cómo des tus datos y metas tus datos de la tarjeta, la cantidad, y ahí puedes descargar tu diezmo, tu ofrenda. Y también hay un teléfono por ahí que puedes marcar, y a la persona que te contesta pues le das también los datos de la tarjeta y ella te hace la transacción. O si quieres mandar también en cheque o en efectivo, lo puedes hacer mandándolo aquí al domicilio de la iglesia, que es 1340 Murchison Drive. El zip code es 79902,
y Dios te ha de bendecir grandemente. Padre, yo te pido que bendiga las ofrendas y los diezmos y toda siembra, Padre, de tu pueblo que lo hace con todo su corazón, Señor. Yo te pido, Padre, que haya una abundante cosecha, Señor, económica, Señor, una abundante cosecha de paz, una abundante cosecha de felicidad, de gozo en las familias, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Bueno, pues yo me despido. Acuérdate que el próximo jueves estamos también en línea, próximo jueves a las 7 de la tarde, no te puedes perder el mensaje, y yo me despido de ustedes. Gracias por estar atentos al mensaje de hoy y que Dios los bendiga ricamente.